El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, Encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial, como siempre muy contenta de que nos escuche en donde quiera que se encuentre. Y bueno, estos días después de la elección presidencial han sido muy movidos en todos los ámbitos. Estamos a la espera de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dé a conocer quién integrará su gabinete para los próximos 6 años, pero el que sí sabemos que arrancará con ella a partir del 1 de octubre es el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Tener finanzas públicas sanas permite a un país, entre otras cosas, tener acceso a financiamiento en los mercados y hoy le vamos a decir cómo está el asunto de los pagos pendientes de la deuda de México. Así que quédese con nosotros porque esta es información que a todos nos ocupa y nos preocupa. Pero antes que nada, permítanme que les comparta el que para nosotros es el dato más importante de los últimos días. Resulta que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, dio a conocer sus cifras al cierre del mes de mayo y aquí destaca los retiros por desempleo que hacen los trabajadores en su Afore. En el acumulado enero-mayo suman 12,355 millones de pesos, una cifra que es 26.75% mayor a la del mismo periodo del año pasado, cuando se retiraron 9,747 millones de pesos para ayuda por desempleo. Estos retiros fueron realizados por más de 700,000 personas, cuyo retiro promedio fue por 17,247 pesos. Los analistas atribuyen esto a que la desaceleración con la que arrancó el año generó más despidos. Así que los trabajadores tuvieron que hacer uso de este derecho. Pero lo invitamos a consultar el detalle de esta información en las páginas de El Economista y en nuestro sitio web. Y ahora sí, amigos, amigas, vamos a entrar en materia. Como les decía al principio de este podcast, mantener finanzas públicas sanas en un país es algo que aprecian los mercados y eso lo sabe el actual gobierno y lo sabe también el relevo que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum, quien decidió invitar al actual secretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O, a que se quede al frente de esta dependencia, pues al menos en el arranque del gobierno. Mantener un manejo responsable de las finanzas públicas implica, entre otras cosas, colocar deuda en el mercado, por lo cual tenemos que pagar a los inversionistas que adquieren esos bonos una tasa de interés. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, emite deuda en diversos instrumentos como los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES, los sudibonos, los bondes y, otros papeles. También coloca deuda en los mercados foráneos a través de bonos con diferentes vencimientos. Este dinero entra a las arcas de la tesorería y se utiliza para gasto corriente, como es el pago de salarios de los servidores públicos. También se utiliza en inversión, en fin, es como cuando usted solicita un préstamo al banco y lo usa para lo que a usted mejor le convenga. Y déjeme que le diga que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de la deuda gubernamental, es de 17.5 billones de pesos. Así como lo escuchan, 17.5 billones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda. Esto representa 50.2% como proporción del Producto Interno Bruto, la mitad de toda la riqueza del país, ni más ni menos. De la deuda total, 16% es deuda externa emitida en otras monedas como el dólar, que es la más conocida, pero también hay deuda en euros y en yenes.
Y en este punto, seguramente usted dirá que somos un país muy endeudado, pero fíjese que no. El nivel de la deuda se mide con base en la proporción que ésta tiene del Producto Interno Bruto de un país. Y resulta que en el mundo hay países cuya proporción de su deuda con respecto al PIB supera el 300%, como el caso de Estados Unidos, que es la nación más endeudada del mundo, pero claro, los bonos del Tesoro son instrumentos muy fuertes y bueno, con mucho respaldo. Y dicho todo lo anterior, le comento que desde hace poco más de un año, la Secretaría de Hacienda se ha dado a la tarea de realizar pagos anticipados de los bonos en el mercado, colocados tanto en México como en el extranjero. Bueno, cuando digo en el extranjero es en moneda extranjera, con énfasis en la moneda extranjera. La finalidad de estos pagos anticipados es amortizar pagos a fin de que el próximo gobierno tenga un poco más de margen de maniobra sin tener que preocuparse por cumplir estos compromisos y así brindar liquidez al próximo gobierno. O sea, sí los cumple, pero pues paga mucho menos de lo que estaba en el calendario. Por lo pronto, le digo que este año se han concretado 5 operaciones para minimizar los vencimientos de la deuda pública para el 2025, el 2026 y el 2027. 3 de estas negociaciones son en deuda externa. Así se negociaron $1,852 millones que se tendrían que pagar el próximo año. Por el lado de la deuda interna, se refinanciaron $181,754 millones. Esto es unos $9,000 millones. Pero esto, pues mientras son peras o manzanas, de acuerdo con el informe de finanzas públicas y la deuda pública, al primer trimestre del año, 11 de cada 100 pesos del presupuesto ejercido se destinaron precisamente al costo financiero de la deuda, que no es poco dinero. El costo financiero de la deuda se refiere a los pagos que debe hacer el gobierno mexicano de intereses, comisiones y otros gastos derivados del uso de créditos constitutivos de deuda pública, así como las erogaciones correspondientes al saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores, ¿se acuerda usted del Fobaproa que por ahí está? Y deudores de la banca. Y bueno, aquí están incluidos todos los pagos pendientes. Amigos, amigas, la cosa no pinta fácil, pero al menos se está allanando el camino y seguramente habrá mucho de qué hablar las próximas semanas y bueno, aquí lo mantendremos informado. Por lo pronto yo me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban a la edición impresa de El Economista, que le dará acceso a todo el acervo de publicaciones y suplementos y a nuestro sitio web que cada día está mejor. También lo invito a que escuche toda la oferta de podcast en las diferentes plataformas que usted ya conoce. Estamos en todas. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.